Bueno, el artículo que traigo es acerca de los problemas ácido-base de la citocidosis diabética. Mira, le vas a sí. Y bueno, fundamentalmente lo que habla el artículo es del uso del anión GAP plasmático y el cálculo de la relación del anión GAP y el cambio de concentración del bicarbonato plasmático en estos pacientes, el uso del bicarbonato sódico en el tratamiento de la acidosis metabólica y la contribución de la acidosis intracelular en el desarrollo del edema cerebral, sobre todo en niños, que es donde más se ha visto. Bueno, esto más o menos un poco un recordatorio de un poco la fisiología de la cetoacidosis diabética, que se produce fundamentalmente por la falta de insulina y las hormonas contrarreguladoras, que provocan una hiperglucemia por la disminución del uso por la utilización del menos de la glucemia y por la gluconeogénesis y la glucogenólisis que se produce en el hígado. Esto provoca un aumento de la ósmosis plasmática y hace también que se produzca una deshidratación. Se produce también la deshidratación por el aumento de la glucosa en el fluido extracelular, que hace que eso hace una sobrecarga en el riñón, el filtrado glomerular, que provoca una diuresis osmótica, y esto hace también que se pierdan electrolitos, como el sodio, el potasio, el fósforo, el magnesio, aunque realmente en su concentración puede que no varíe por la misma disminución del líquido extracelular. Y después se produce una acidosis metabólica por la retención de cetoácidos producida por la oxidación de los ácidos grasos, que son el ácido acetoacético y el beta-hidroxibutírico, o el nombre que me cuesta. Y todo esto pues provoca el estado de cetoacidosis diabética en estos tipos de pacientes. Bueno, en principio, la acumulación de los cetoácidos en el fluido extracelular pues conduce a una pérdida de bicarbonato y a una ganancia de cetoácido. Además, por la diuresis osmótica producida por la hiperglucemia y la natriuresis, pues además se produce un marcado disminución del volumen extracelular. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar el ácido base y su tratamiento. En principio, el bicarbonato puede reducirse solo moderadamente cuando hay una gran disminución del líquido extracelular y además también cuando hay muy poca concentración en sí de bicarbonato en el plasma. Este déficit de bicarbonato no será realmente visible hasta que no se haga la reexpansión del líquido extracelular cuando añadimos los sueros salinos. En esta ecuación pues se ve que realmente la concentración de bicarbonato no es igual al contenido real del bicarbonato en ese momento en el plasma. Entonces la adición de nuevos aniones se refleja en el aumento del anión GAP. Pero un error muy común en el uso del anión GAP plasmático es la falta de corrección para la valencia negativa atribuible a la albúmina plasmática, que no solo hay que corregirla cuando su concentración está disminuida, sino también cuando su concentración en plasma está aumentada. Y ahí pongo que por cada disminución de 1 gramo de la concentración de albúmina hay que añadir 2,5 moles al valor del GAP. Y al contrario, igual, por cada aumento de 1 gramo de albúmina, pues hay que restar al GAP 2,5 milimoles por litro. ¿Por cada aumento de valor normal? De la concentración de albúmina en su valor base. La relación delta-delta, que es la relación que hay entre el cambio del anión GAP y la disminución de la concentración de bicarbonato que se utiliza para obtener la estimación más o menos de la magnitud de la carga ácida, según algunos estudios pues se ha demostrado que esta relación es 1:1. O sea, el cambio del anión GAP con respecto a la disminución del bicarbonato, de la concentración de bicarbonato en plasma, es una relación 1:1. Pero se ha visto que en determinados pacientes esto no es real.
cuando se ha aumentado el volumen, se ha expandido el volumen plasmático, se ha visto que hay más déficit de bicarbonato que el anion gap. La relación al fin y al cabo no es 1-1. Y esto pues nos hace pensar que existe una forma indirecta de pérdida de bicarbonato que no se pone realmente de manifiesto con el aumento del anion gap. Y puede ser muchas veces esta pérdida el componente dominante de la acidosis metabólica en algunos pacientes con cetoacidosis diabética. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que a lo mejor el anion gap no refleja exactamente la carga ácida que tenemos en estos pacientes con cetoacidosis diabética. Bueno, con respecto al tratamiento con bicarbonato sódico, el dilema de sí, no, bueno, siempre este tema un poco controvertido y nunca se queda muy claro de si está indicado o no está indicado, cuándo está indicado. Bueno, en este artículo intentan, bueno, aproximarse un poco a un consenso, aunque tampoco lo dejan muy claro. En principio, bueno, la acidosis severa sabemos que puede estar asociada a una disminución de la contractilidad cardíaca, una respuesta disminuida tanto a las catecolaminas endógenas como las administradas y una predisposición a arritmia. Todo esto pues hace que estemos ante una situación de inestabilidad hemodinámica. Y además puede interferir en la unión de la insulina con su receptor y hace que, bueno, que la insulina pues haga menos efectos a la hora de oxidar, de consumir la glucemia de la cetoacidosis. Se ha hecho 3 ensayos aleatorizados y controlados con un total de 73 pacientes. 24 observadores pues examinaron el efecto de administrar el bicarbonato sódico en pacientes con cetoacidosis diabética. Se excluyeron en este estudio aquellos pacientes con infartos de miocardio, con hemorragias gastrointestinales, con sepsis y bueno, se estudiaron un poco lo que es el efecto sobre el pH arterial, sobre la variación de bicarbonato y sobre la estabilidad que producen estos pacientes. Y se llegó a la conclusión de que la administración de bicarbonato sódico pues no era beneficioso, no iba a producir ningún tipo de beneficio. La mayoría de los pacientes con cetoacidosis diabética, pues la verdad que no se requiere administración de bicarbonato porque la misma insulina que se va a administrar va a ralentizar la producción de cetoácidos y además los iones bicarbonatos pues se producirán cuando se oxiden los aniones cetoácidos. Pero hay que tener cuidado porque en principio la tasa de producción de cetoácidos puede que al principio de la infusión de insulina no disminuya durante varias horas. Y además la producción de bicarbonato pues se verá reducido si el cerebro o el riñón oxidan menos cetoácidos. Esto es en los casos de que el paciente se encuentre en coma, que se encuentre con un nivel de conciencia reducido, que esté sedado, que tenga alcoholemia en sangre. Todo esto hace que el cerebro oxide menos cetoácidos y por lo tanto pues se genere menos iones bicarbonato. Y el riñón igual, aquellos riñones que tengan una filtración glomerular disminuida pues también va a oxidar menos cetoácidos y por lo tanto se va a generar menos iones bicarbonato. Entonces, bueno, el consenso actual es que el bicarbonato no debe ser administrado excepto que estemos con pacientes con pH arterial por menos de 6,90, pero la verdad es que la decisión real es que no se debe individualizar esta opinión y no basarse únicamente en el valor del pH. Y sobre todo, bueno, hay que tener en cuenta la acidosis en los casos, por ejemplo, en los que hay una hipercloremia, las acidosis metabólicas hiperclorémicas en las que hay una menor cantidad de iones disponibles, pues en estos casos, al no tener un sustrato de los que generar bicarbonato, pues sí que sería recomendable el uso del bicarbonato sódico, por ejemplo, en el caso de las diarreas, que en lo que hay una acidosis metabólica hiperclorémica. Y también pues tener en consideración aquellos pacientes en los que se espera tener una baja tasa de eliminación de cetoácidos, como es aquellos en los que hay un bajo nivel de conciencia, tiene una filtración glomerular menos de 30, está sedado o este tipo de pacientes. En estos casos pues se podría valorar si se podría administrarse el bicarbonato sódico o no. Esto es un estudio que se hizo en pacientes pediátricos con cetoacidosis diabética y se vio que el riesgo de edema cerebral fue mayor en aquellos en los que la presión arterial de dióxido de CO2 estaba disminuido, en el que había un alto nivel de nitrógeno ureico en sangre, y aquellos que recibieron bicarbonato sódico. Aunque tampoco se puede demostrar exactamente que esto fuera lo causante del edema cerebral.
Aquí voy a hablar ya más del edema cerebral durante el tratamiento, que sobre todo se ha visto que es muy, muy frecuente en niños, que ocurre en niños durante las primeras horas del inicio del tratamiento. ¿Por qué ocurre el edema cerebral después del inicio? Bueno, por lo que se ve, bueno, se ven sobre todo en niños que tienen un mayor grado de acidosis metabólica, en los que se ha administrado insulina en la primera hora después del inicio del tratamiento y en los que se ha administrado gran volumen de líquido en las primeras 4 horas. El edema cerebral pues, se produce cuando las células del cerebro se hinchen, o cuando aumentan el volumen del líquido cerebral, o ambos. En esta gráfica, bueno, pues que se ve que los protones dentro de la célula, cuando hay una alta concentración de protones intracelular en las células del cerebro, bueno, porque por el cotransportador de los cetoácidos que meten en la célula, cuando hay altas concentraciones, meten en la célula el ácido, los ácidos y produce protones. Estos protones, mediante cotransportadores de sodio-potasio, pues van a salir fuera de la célula y van a meter sodio dentro de la célula. Esto va a provocar que dentro de la célula haya una mayor osmosis y fuera de la célula, como los protones son con cargas neutralizadas porque están unidas a proteínas, pues no va a hacer gradiente. Por lo tanto, va a haber un mayor gradiente de sodio dentro de las células y por lo tanto pues va a arrastrar más agua y va a provocar que las células pues se hinchen. Esto además hay un receptor de insulina que también favorece el intercambio de protones y sodio, por lo tanto al administrar un bolo de insulina pues también se va a favorecer a que entre más sodio en la sangre en la célula y que por lo tanto pues haya una ósmosis mayor dentro de la célula que en el líquido extracelular. Por lo tanto, bueno, la osmolaridad efectiva en plasma puede ser por la disminución rápida de la concentración de glucosa en plasma una vez que se ha infundido la insulina y por una ganancia de agua libre de electrolitos cuando ya una vez que se ha recorregido esa glucemia pues se empieza a añadir un suero glucosado y porque también los pacientes muchas veces por la cantidad de sed que sienten debido a la hiperglucemia y a la triple pues beben mucha agua y esa agua se queda retenida en el estómago porque hay una ralentización del aparato digestivo y ya cuando empieza a funcionar absorbe el agua en el intestino y hace también que haya una ganancia de agua libre. En estos casos el bolo de insulina puede aumentar la presión hidrostática del capilar, por lo tanto disminuir la concentración de albúmina en plasma y también pues, disminuir la presión osmótica coloidal del capilar, lo que también favorece pues, a aumentar el riesgo de edema cerebral. Por ello, pues un gran bolo de solución salina pues solo está recomendado administrarse cuando haya alguna emergencia hemodinámica. Y en estos casos, bueno, el uso del hematocrito y de la concentración de sodio en plasma pues, puede proporcionar también una estimación cuantitativa para más o menos calcular el volumen de flujo extracelular y la magnitud de iones de déficit de sodio que tenemos para un poquillo pues ajustar el volumen a meter y no provocar o intentar disminuir el riesgo de edema. Por lo tanto, más o menos lo que hemos sacado de conclusión de este artículo es que bueno, la acidosis en estos pacientes pues se debe en una parte en una pérdida indirecta del bicarbonato que no está presente en la proporción 1:1 del aumento del gap y la disminución de concentración de bicarbonato de la relación delta-delta que hemos hablado antes, que a la vista de los daños pues el bicarbonato sódico no debe administrarse a menos que haya una acidemia marcada, que la concentración de bicarbonato esté muy baja o que no respondan ya a las maniobras de estabilización hemodinámica. Y que la activación del intercambiador de sodio-protones en las células cerebrales como resultado de la acidosis intracelular puede dar lugar a una ganancia de ósmoles eficaces y entonces contribuir también al desarrollo del edema cerebral.